Saludamos al ingeniero Román Carabajo, él es concejal del Cantón Cuenca, preside la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, participa en otras comisiones como Obras Públicas, Infraestructura, Descentralización de Competencias y Salud. Quisiéramos, ingeniero Carabajo, iniciar por un comentario, un mensaje enviado por Mateo Estrella, un conocido cuencano académico dedicado al área de turismo, quien ocupa actualmente en el gobierno de Daniel Noboa las funciones de ministro de Turismo. Él comentó sobre un crecimiento descontrolado, desordenado del urbanismo en la ciudad de Cuenca, del manejo de los bienes raíces y las autorizaciones que hace el municipio para edificaciones en esta urbe. ¿Se ha considerado, se ha dado alguna importancia a este comentario de este alto funcionario? Mi estimado Gustavo, muy buenos días a Antena 1 y a cada uno de sus oyentes. En realidad, justo ahora, con lo que usted me estaba indicando, nos estamos poniendo al tanto del comentario de Mateo Estrella. Es una persona a la cual conozco también, considero mucho, un profesional. Lamentablemente, es verdad que en algunos lugares, digamos, por una falta de una planificación adecuada, pero además también por uso inadecuado de las normas, hay gente que construye. Yo le voy a dar, antes de que le pueda introducir, por ejemplo, si usted en este momento o cualquier ciudadano ingresa a Facebook nada más, y hay un link en donde es Marketplace y coloca terrenos de compra, usted va a encontrar un montón de lotes de venta en supuestamente lotizaciones en diferentes lugares de Cuenca. Y cuando uno, si le toma la curiosidad de ir a querer comprar uno de esos lotes, no solamente en Cuenca, sino en varias provincias y en varios cantones del país, se ha dado este argumento legal o civil de digamos, de la adquisición ¿cómo es? Por términos de dominio, perdón, se me fue este rato la palabra, por adquisición de dominio. Es decir, hacen estos juicios y después de unos 6, 8 meses se adquieren los bienes y ahí se generan las escrituras. Y después los municipios o las entidades en el territorio tienen que hacer las obras de servicios básicos. Entonces, justo este momento, hago esta primera introducción, estimado Gustavo, porque justo este momento estamos tratando la actualización del PDOT de Cuenca y la actualización del PUCS, del Plan de Uso y Gestión de Suelo. Y tenemos estas dificultades. Nosotros, al momento de establecer los nuevos polígonos para determinar las zonas urbanas, las zonas industriales o las zonas de desarrollo económico, podemos nosotros ir estableciendo zonas de riesgo en algunos lugares, en nivel medio, nivel alto, nivel de riesgo alto, pero resulta que existen estas leguleyadas, digo yo, o normas legales que permiten a que las personas subdividan los terrenos bajo estos argumentos legales y nosotros después tenemos que hacer las obras, tanto viales, ¿Y usted se refiere sobre todo a estos terrenos mostrencos que a través de mecanismos legales, si es que se encuentran en esa condición, reclaman ciudadanos? Así es, prescripción de dominio se llama, mi estimado Gustavo. Es decir, yo tengo un terreno de 1000 metros. Si yo quiero construir y pido el permiso al municipio, el municipio le dice tanto de retiro, tanto tiene que hacer de frente, de lado, para poder hacer una vivienda en el centro. Pero ¿qué es lo que ha estilado en lugares como este rato, Ricauste, El Valle, Sayausí, Nulti, Pacha? Tenemos de que hay esta venta de estos terrenos por prescripción de dominio y el terreno de 1000 ya dividen en 10 o en 5 de 200 metros cuadrados cada uno. Ya, estamos hablando de dos cosas diferentes entonces, ahora le entiendo. Sí, entonces resulta que claro, en la planificación del territorio, este descontrolado uso de estos mecanismos legales hace que la urbanización o el urbanismo en Cuenca sea descontrolado. Por otro lado, también las personas que hacen uso... Antes de salirnos de esto, el ministro de Turismo, Mateo Estrella, se refería a esto como una de las razones para el encarecimiento del costo del suelo y de los bienes raíces, el costo habitacional en consecuencia de Cuenca. Estimado Gustavo, una de las características fundamentales que en Cuenca tengamos valores altos y no es ajeno, todo mundo debe conocer que en Cuenca existen alrededor de casi 20,000 jubilados extranjeros. Estas personas jubiladas extranjeras, cuando llegan a arrendar un
departamento que normalmente cuesta $200, lo hacen en 400, $500, porque es un tema de oferta y demanda. Entonces, claro, si el señor arrendó el departamento en 500, el de al lado ya también sube a 500. Y así en una zona. Si usted va a la zona de los Ordóñez Lazo, donde existe la mayor densidad poblacional de personas jubiladas que viven en esa zona, claro, los costos son altísimos. O por otro lado, las personas extranjeras estiran venir a adquirir las propiedades. Y claro, una propiedad que vale, no sé, de 1,000 metros cuadrados en una zona un poco rural, vale alrededor de unos 60, $70,000, las personas terminan vendiendo en más de $100,000. Entonces, estas situaciones son las que generan complicaciones en la oferta y demanda del suelo, pero también de la vivienda, de tanto del alquiler como de la venta. Entonces, eso nos está generando muchas complicaciones en realidad. Y finalmente también el tema de la migración. Muchas personas que después de años de haber migrado quieren adquirir un terreno, las personas que los venden sabiendo que es migrante o a lo mejor como migrante no le importa pagar un terreno con la finalidad de tener en la zona en la que prefiere. Entonces, esas situaciones que a veces pueden ser ajenas nos complican la situación económica en la ciudad de Cuenca y es verdad, los precios se han disparado respecto a los temas de arriendo y respecto a los temas de uso y para construcción. Esta cifra de 20,000 migrantes, concejal Carabajo, ¿de dónde la obtiene usted? ¿Cómo se Es del hace esta censo, estimación? es del censo. ¿Y qué componentes tiene, si es que se puede discriminar? Pues hay colonias importantes de ciudadanos extranjeros, norteamericanos, venezolanos y otros. Del último censo del 2022 realizado por el propio INEGI, se determina justamente este grupo poblacional que existe en la ciudad de Cuenca. Y Cuenca concentrado a nivel de la SUAY, ¿no? En menor proporciones en cantones como en Oña, como en Paute, como en Santa Isabel, porque son de aspectos un poco más vacacionales. Pero finalmente están asentados en la provincia de la SUAY. ¿Por qué? Porque en realidad se ha divulgado mucho durante años anteriores el tema de que nosotros tenemos un buen sistema de salud, un buen sistema de transporte y todo por el estilo, y que de hecho el propio Ministerio de Salud tiene en sus registros de que muchas personas en situación de, digamos, de jubilación hacen uso del sistema de salud que es gratuito, porque para nosotros en la ciudad de Cuenca y en el país el sistema de salud es gratuito, me refiero del Ministerio de Salud. Entonces, en realidad, esas son, digamos, situaciones indirectas que afectan a la situación económica en términos de urbanismo y en términos de uso, digamos, de valor de uso de suelo que estamos pasando en este momento. ¿Qué consideraciones piensa usted puede hacerse en PUCS y PDOT para de alguna manera tener por lo menos políticas públicas que den un control sobre estas situaciones? Mi estimado Gustavo, a veces estamos un poco complicados porque por un lado este tema de digamos, hay personas con el tema de la construcción para no invadir o no ampliar la frontera agrícola, no ampliar las zonas rurales, se plantea un tema de mayor densificación en los centros urbanos, es decir, autorizar de que no solo esté la casa, sino que usted pueda hacer edificios o pueda hacer departamentos de 6, 7 hasta 15 pisos en algunos lugares. Por un lado está bien, pero por otro lado eso significa de nuevo la mayor concentración en el centro y el costo de los metros cuadrados de construcción o en este caso de vivienda. Por otro lado, nosotros podemos decir, hay vocación de urbanismo en algunas zonas como el Valle, como Pacha, como Nulti, pero también eso nos da la posibilidad de ir perdiendo el suelo agrícola, porque las personas en lugar de hacer actividad agrícola pueden tender a la venta, dado que da la posibilidad de hacer construcción o determinado una zona como una zona industrial. Entonces, en realidad, a veces las políticas que nosotros podamos tomar pueden incidir en la posibilidad de que el suelo pueda verse incrementado de valor. Y eso genera complicaciones, por eso creo que nosotros debemos tener un tema de regularizar el metro cuadrado de construcción en función de algunos territorios para que no se pueda disparar los precios por una oferta y demanda cualquiera. ¿Qué se refiere con regularizar? ¿De qué forma? Bueno, establecer, por ejemplo, no es lo mismo el costo del suelo en el centro urbano de Cuenca que, por ejemplo, en Ricaurte, por los servicios que se tiene o por la accesibilidad en temas de movilidad. Entonces, pero esto no lo regula la oferta y la demanda. Sí, lo regula la oferta y la demanda, pero nosotros podemos establecer una base que permita a la gente también establecer los costos adecuados.
O sea, porque este rato yo mañana digo, voy a vender este terreno en más de 200 metros cuadrados, pero no hay un argumento técnico legal por qué, sino si alguien me paga y me paga mejor. Entonces, en realidad uno, por lo menos deberíamos, el municipio, como que es la entidad de planificación y gestor de uso de suelo, debería establecer al menos una base para que no pueda dispararse los precios en ciertos territorios. ¿No se lo hace de alguna manera ya al evaluar los predios para efectos del pago del predio urbano, que justamente se empieza a recolectar en esta época del año? Bueno, en realidad el predio es un valor comercial establecido, pero no es el real, en realidad. O sea, y esto es fijo. O sea, usted puede, yo por ejemplo le digo, uno puede ver el valor comercial de la casa y ahí está $40,000, pero en realidad en oferta y demanda el vecino fue vendiendo en 85,000, entonces ya uno dice, no, pues yo también voy a vender en 85,000. O es el tema de los carros. Entonces yo creo Claro. que sí hay que tener... No entra aquí, y claro, escuchándole a usted, me pongo a pensar, ¿no entra aquí ya un tema de carácter ideológico, de política, de oferta, demanda, de libertad económica? ¿No está esto de por medio que, pensando en el tema de que el municipio de Cuenca, los municipios en general, empiecen a intervenir regulando el costo de los bienes raíces, terrenos, edificaciones? Como le decía, nosotros deberíamos generar más bien una tabla de base o de data necesaria para que la gente pueda regularizar o decir yo no tengo por qué pagar allá $200 del metro porque aquí está valorado en 100. No sé si es un tema sería como referentes su idea. Sí, como referente, porque caso contrario, este tema de la oferta y demanda, mañana alguien aparece, no sé, pues es como el tema de los carros, ¿no? O sea, debe haber un tema de referencia en algún lado, de manera que ayude también inclusive a la tributación, porque el tema de los terrenos, usted también, como le digo, se paga sobre una base que, claro, está registrada en el tema del predio, pero finalmente los acuerdos comerciales a los que llegue con el comprador o con el vendedor son diferentes. Entonces, estamos evadiendo el pago también de tributos. Creo que también deberíamos sincerar el tema de los valores y, claro, está dado el tema de oferta y demanda, pero yo creo que también hay que ser bastante, digamos, claros. ¿Y piensa usted que esto es posible introducirlo quizá en el plan de uso y gestión de suelos? Yo creo que nosotros, de hecho, ya se había trabajado en un tema de un catastro para establecer el costo de metro cuadrado en algunos territorios. Como le digo, no es lo mismo un metro cuadrado en el centro de la ciudad como en alguna de las parroquias. Entonces, creo que eso es importante porque eso también ayuda a hacer la inversión. Es decir, si el municipio gasta en una vía fuerte, claro, eso incrementa el costo del valor, pero el municipio, ¿qué está recibiendo a cambio de eso? Está haciendo una inversión. No solamente recibe el predio, posiblemente podría subir el costo del predio en ese territorio. O sea, hay que buscar los mecanismos para modular esa situación de manera que no se le afecte al ciudadano. Y no es que en un tema Ahora, hay nuevos factores que ingresan dentro de esto en la ciudad de Cuenca, con la inclusión de esos más de 30,000 predios rurales que empiezan a tributar también por el valor de los predios. A ver, el valor del predio está dado por el valor comercial del bien que tenga alguna persona, sea este terreno o sea casa. Las obras de beneficio general son las obras que anualmente hace el municipio y que, como son créditos, por lo regular se establece el tema de la recuperación en un periodo determinado. Entonces, el año anterior, el 2023, se recuperaron alrededor de $12 millones. Este año, por obras de beneficio general, se tiene que recuperar $16 millones. Por recomendación de Contraloría, después de unos exámenes de Contraloría, se establece que las obras de beneficio general no solamente deben estar establecidas para los predios urbanos, sino también para los predios rurales. Por eso es que había alrededor de casi 75,000 predios urbanos a los cuales se les cobraba las obras de beneficio general, y este año se incorporan alrededor de entre 32 y 35,000 predios, más o menos, a los cuales se les tiene que cobrar las obras de beneficio general. Por eso es que solamente este cobro es de obras de beneficio general. Obras de beneficio general. No el equivalente al pago de predio urbano en el sector urbano. No, es que todo el mundo ya pagamos predios, sea urbano o sea rural. Las obras de beneficio general hasta el año 2023 las pagaban solamente los predios urbanos. Este año se incorporan las rurales porque es difícil determinar si una persona que vive en el sector rural hace uso o no hace uso de una avenida o un puente que ha sido cobrado como obra de beneficio general. Las escalinatas, por ejemplo, les voy a poner ese ejemplo.
las escalinatas han entrado a un tema de recuperación de las obras de beneficio general, pero uno no puede decir solo a personas que viven en la zona urbana hacen uso todos, turistas, urbanos, rurales, todos. Entonces, por eso la Contraloría entiendo que hace esta recomendación de que se cobre a todos. Seguramente por eso se va a ver incrementados estos valores en el predio, porque ahí es donde se cobra. Y están determinados para un cobro en el 2024 y el 2025. Pero la gente por lo regular lo que estila es pagar a un solo rubro, porque no es, digamos, ¿Y qué ahí. pasa qué pasa con los frentistas en obras físicas en las cuales se crea esta relación directa? Frentista y Bueno, hay otra. propietario del predio. Una cosa son obras de beneficio general y otras son obras que hacen, digamos, que están en un barrio o en algún lugar específico que beneficia específicamente a algunos territorios. Previo a la construcción de la obra, se hace una socialización con los beneficiarios del frente, que son los frentistas. Y a ellos se les establece el cobro y se les plantea estos rubros que por lo regular se pagan en 3, 4 o 5 años y que se los cobra en el predio también. Si a la gente, previo a la construcción, hay un proceso de socialización en los cuales se tienen que hacer. Nosotros nos Sobre hemos este encontrado. tema conocemos que se han generado con frecuencia litigios con el municipio, pues este cobro, sobre todo por obras que afectan a los frentistas, en algunos casos ha subido a cifras bastante grandes, que superan, por ejemplo, cifras de 10, 20 mil, incluso montos más altos de dólares. Totalmente de acuerdo, mi estimado Gustavo. De hecho, por ejemplo, en la vía, se me fue el nombre, esta vía que va al puente de Patamarca y va finalmente a Ochoa León, hay una vía pavimentada ahí. ¿Los migrantes, tal vez? No, no es la de los migrantes, No. es va desde Cristo Salvador y la una va hacia las Orquídeas y la otra vira y se va por el puente de Patamarca, se me fue el nombre. Ya. Pero esta vía, por ejemplo, los frentistas, una vez que se terminó la vía, terminaron con valores entre 25,000 y 85,000 dólares. Y predios que inclusive ni siquiera tienen entrada a las casas. ¿Por qué? Porque como la vía por su desnivel tuvo que hacerse unos muros de contención, quedaron súper altos y ni siquiera tienen entrada a la casa. Entonces ahí se activó un comité interno entre obras públicas, avalúos financieros para reevaluar esos predios y lo que se logró hacer es que esos predios pasen a ser obras de beneficio general porque finalmente son vías de paso, no son vías específicas. No es una cosa, una calle que esté en una cuchara o un parque que está al frente de una casa porque eso sí revaloriza el predio. En definitiva, esos valores se reparten a toda la ciudad. Claro, son obras de uso general, entonces esta se logró bajar inclusive los costos entre ya 10 y hasta 40,000 dólares, que ya corresponde adecuadamente y mejor valorado. Pero hay estas características y yo creo que la gente a veces tiene que siempre involucrarse también cuando va a hacer la obra. Lindo es que le pongan el pavimento en la calle porque ya uno tiene mejoras, pero esas mejoras después son cobradas en el predio a las personas beneficiarias. ¿Hay en este año, concejal Carabajo, algún incremento en los impuestos que se pagan, predios, patentes u otros? No. Como le decía, a raíz de que se incrementan las personas para las obras de beneficio general, de hecho los predios han bajado. Nosotros hemos hecho inclusive simulaciones. En mi caso, por ejemplo, yo el año anterior yo vivo en Ricaurte, pagué 72 dólares el predio, este año estoy pagando 60,6. Como se incorporaron predios rurales, entonces de hecho las obras de beneficio general bajan, entonces por lo regular debería ser que bajen. Ahora, otra situación pasa que si es que el valor comercial del predio ha subido, claro, el predio tiende a subir también. Entonces ahí nosotros estamos haciendo un llamado a los ciudadanos, si es que en alguna situación creen que se han visto afectados porque hemos tenido algunas alertas de que ha subido al doble, inclusive al triple, se puede hacer una revalorización o se puede hacer el análisis financiero o de avalúos del predio para ver qué es lo que ha sucedido con eso. Y hay una razón, a veces puede que se ha hecho una vía, se ha hecho un puente, se ha hecho un parque y como es una obra en el sector, eso hace que el predio incremente su valor. Bien, me parece que le escuchábamos al alcalde señalar que se tiene un plazo hasta el primer trimestre, en marzo aproximadamente, para terminar con este nuevo estudio de PUCSI y PDOT. ¿Con qué agenda están trabajando? Sí, justamente hasta el 6 de marzo se dio una ampliación de 3 meses, el plazo anterior era hasta el 6 de noviembre, entonces hasta el 30 de marzo se tiene que hacer la actualización.
De hecho, la semana anterior esta semana hemos trabajado 3 días completos en talleres, todos los compañeros concejales con todos los directores, todas las tardes, y la otra semana también estamos en una agenda todas las tardes, porque lo que se tiene que hacer es la actualización del PDOT. Eso le permite dar los lineamientos para el plan de uso y gestión de suelo, y finalmente se tiene que aprobar la ordenanza que, digamos, acepta, digamos, el PDOT y el PUCS. Entonces, por lo tanto, estamos trabajando entre los 3 documentos finalmente. Yo creo y estimo que por lo menos unas 2 semanas más nos llevará las discusiones para poder ir tratando esta actualización. Una pregunta final, ya que el tiempo no nos da para más. Siendo usted también miembro de la Comisión de Salud, hay algunas observaciones que han hecho ciudadanos en el sentido de que hasta dónde el municipio puede y debe trabajar en materia de salud, qué tanta competencia tiene cuando existen otros organismos específicos, además manejados desde el Estado, que hacen lo mismo. Estimado Gustavo, es cierto, los municipios tienen una competencia específica que es el uso y la planificación del suelo, el tema de desarrollo económico, entre otros. Y el tema de salud es una concurrencia. Siempre se puede también firmar acuerdos o convenios con los municipios, con el Estado para la concurrencia, porque a veces hay situaciones que se dan en el territorio y que el Estado no tiene recursos y que por lo tanto el municipio puede intervenir. En este caso, por ejemplo, alrededor de un fondo del FIGAD que se consiguió alrededor de $800,000, algo así, se está yendo a hacer el arreglo alrededor de 30 instituciones educativas en las zonas del vecino y en algunos otros barrios, alrededor de 30 escuelas más o menos, porque la ciudadanía pide. Entonces, ¿qué se hizo? Un convenio de concurrencia, porque el tema de educación e infraestructura es del Estado. Yo me refería más bien a los hospitales que Sí, está emprendiendo el municipio en sectores iba rurales. iba por la concurrencia. Entonces, eso se hace en educación. Y en salud, de igual manera, bueno, es una decisión política del señor alcalde el intervenir y dado de la situación de que el sistema de salud está en malas condiciones, invertir para el tema de los hospitales. Lo que nosotros hemos planteado es que el plan médico de salud que se debe establecer antes de la construcción de los hospitales establezca las especialidades y las condiciones de esos hospitales, tanto en Baños, en el Valle y en Ricaurte, de manera que pueda cubrir la demanda de necesidad de la población. Es decir, nosotros deberíamos tener, por ejemplo, un hospital de especialidades médicas para la población en general, pero también para adultos mayores o para niñez. Y yo creo que... ¿Y serán hospitales operados, administrados también desde el municipio? Serán a través de la Fundación Municipal de Turismo. Perdón, el Hospital de la Mujer y el Niño. Ese sería el mecanismo, es decir, el municipio construye y la administración es a través de la Fundación de Turismo, perdón, de la Fundación Municipal del Niño y la Familia. Bien, ¿cualquier otra novedad importante que desee comunicar a la ciudadanía? Otro de los temas, yo creo que es fundamental para los jóvenes, por ejemplo, es involucrarse. Estamos justo en el proceso de ya entrar al segundo proceso de debate, la ordenanza de emprendimiento e innovación. Esto se da porque las universidades de Católica de Cuenca y la Universidad de Cuenca hicieron un estudio y de acuerdo al perfil de innovación en el Cantón Cuenca, Cuenca está en el último lugar frente a otros cantones. Entonces, lo que hemos decidido es la posibilidad de crear un fondo inicial de $200,000 desde el EDEC también para poder apoyar a los pequeños productores en temas de proyectos y en temas de innovación. Pero se ha decidido en el Consejo Cantonal, el primer debate, incrementar a $500,000. En eso estamos en la posibilidad de ya el segundo debate tener un fondo de al menos $500,000 que nos ayudaría a fortalecer temas de empleo, innovación y nuevos proyectos en el Cantón Cuenca. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, Gustavo. Declaraciones del ingeniero Román Carabajo. El ex concejal del Cantón Cuenca por la Revolución Ciudadana preside la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo.